tardes y bienvenidos a esta primera charla de familia que tenemos los viernes. Yo me llamo Carlos, soy socio de la asociación de hace, ya ni me acuerdo, junto con los pioneros que fundaron la SAI y el UAM. Y voy a hablaros un poquitín de como cosas que se ven en el cielo, por decirlo así, ¿no? De hecho, he titulado Veo, pero ¿qué me estás contando? Un poquito de juego con esto de los puntos brillantes y los elementos que hay en el cielo. Pero antes de empezar me gustaría comentaros dos cosillas. La primera es que me gustaría que esto fuese un poco dinámico, dentro de que es una charla, y tampoco se puede estar a lo mejor parando demasiado, pero sí que me gustaría que de vez en cuando, si alguien tiene alguna pregunta o hay alguna cosa que no entendéis, porque con esto de las mascarillas igual todavía no se escucha bien, pues me lo decís. Y así, en lugar de ser un monólogo, pues pasa a ser un biólogo. ¿De acuerdo? Así que antes de empezar a tener la segunda parte, la segunda cosilla que os quería comentar, pues poneros un audio que me parece que refleja bastante bien lo que es la charla. Anoche sobre la luna vi claramente dibujado un dragón con plumas. Debo beber menos. Os lo he puesto porque refleja bastante bien lo que muchas veces, sobre todo cuando hemos comenzado en esto de la astronomía, al principio, o cuando hablamos con gente y les explicamos el cielo, las constelaciones y demás, una de las preguntas y de los comentarios que al menos yo personalmente he escuchado más es ¿qué demonios se metía esta gente para imaginarse esas figuras, ¿no? Una de las respuestas que suelo dar, pues mira, pues, que en aquella época una de las bebidas más habituales era el vino caliente con miel, que entra que no veas, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí se podía desmadrar bastante la cosa. Pero bueno, bromas aparte, sí que me gustaría comentaros un poquito pues, lo que ha sido la historia de esto de la observación celeste, ¿no? Bien, desde muy temprano, desde que casi el hombre es hombre y tiene un pelín, una chispita ahí de raciocinio, se ha dedicado a mirar el cielo pues, para intentar comprender, ¿no?, los misterios que lo envuelven, por qué esos puntos brillantes estaban ahí, por qué giraban, por qué se movían, por qué se repetían, en fin. Todo ese tipo de pequeñas preguntas que van surgiendo cuando el hombre pues, intenta vivir en un entorno, ¿no? Para acercarnos a lo que es la visión del cielo, también me gustaría que hiciéramos una pequeña aproximación a lo que veis ahí. ¿Qué es lo que veis ahí? Una cara de un tío feo. ¿Una cara de un tío feo? No, es un árbol. Eso es un árbol. ¿Y eso? ¿Qué parece? Un Ewok. No, mira. Bueno, a lo mejor un Ewok sí. Un mapache. Pues no, es un tablero. Eso es un conjunto de nudos de un tablero. ¿Y eso? ¿Qué es? Una nube. Una nube. Pero dale la vuelta. Mira en esa dirección. Tiene forma de ratón o de oso. No, una cara, con la frente, los ojos, la nariz y la boca. Ah, no, ¿No? Siempre, muchas veces, y esas formas, esas nubes, ¿qué formas tienen y tal? Bueno, pues este es un fenómeno que se llama pareidolia, que es un proceso mental. Es un proceso que el ser humano realiza de forma automática, porque antes de que el ser humano fuese ser humano, siempre buscábamos, al parecer según los expertos, buscábamos referencias familiares en los alrededores para estar pendientes y que nos sirviese como seguridad, ¿no?, para salir corriendo en caso de que hubiese algún peligro. Entonces, al reconocer caras, sobre todo de caras amigas y caras enemigas, nos podía salvar la vida en muchos momentos. De ahí surge esta función, la pareidolia. La pareidolia no solamente es ver caras en árboles, en troncos o en nubes. También en la astronomía tenemos un montón de pareidolias. Por ejemplo, esta de aquí es un conjunto de nebulosas que igual más de uno le suena a las naves de Star Trek, ¿no? Un par de Enterprise, eso que ayer fue el Día del Orgullo Friki, para los que somos más fans. También tenemos esta otra, la nebulosa conocida como la mano de Dios, y no era Maradona, precisamente. También, la mano, ¿no? Más o menos. O también esta, más de Star Trek, una duna de Marte. De hecho, en Marte una de las más famosas pareidolias es la famosa cara de Marte, ¿no? En Cidania Planitia, una de las mayores, bueno, de los que más ríos de tinta ha corrido,
por culpa, entre comillas, de la NASA, que dejó ahí la cosilla, porque en una época en la que la Viking 1 llegaba a Marte, en que el presupuesto estaba bastante ajustadito para poder trabajar, y dijeron, mira, pues ya que tenemos esto, conseguimos apoyo popular, la gente va a conseguir que tengamos el más presupuesto, efectivamente lo consiguieron, y a partir de entonces, bueno, pues entre Iker Jiménez y compañía han corrido un montón de ríos de tinta sobre esa famosa cara marciana. Pero en fin, vamos a lo que es el origen. Desde muy antiguo también, el ser humano lo que ha intentado ha sido plasmar lo que veía alrededor. Bien para tener una serie de elementos que le recordaban lo que tenía en su entorno, bien para llamar de alguna manera a esos elementos, bien sea para la caza, bien sea para el buen tiempo, la fertilidad, etc. Hay una zona de cuevas en Francia, en el Lascaux, donde hay pues, diferentes salas, por decirlo así. Hay un montón de pinturas preciosas, impresionantes, muchas de ellas, con unos volúmenes y unas sensaciones de 3 dimensiones realmente alucinantes. Y hay uno de esos dibujos, que es este, un toro, en el cual, bueno, pues si lo miras un poquito con ojos astronómicos, sí que se puede encontrar alguna similitud con la constelación, por ejemplo, de Tauro, ¿no? Podemos encontrar aquí este conjunto de estrellas en la forma de la cabeza, que correspondería a las Híades. Tenemos 2 puntos aquí en las puntas de los cuernos, y este grupito de estrellas de aquí podría corresponder al conjunto de las Pléyades. Y siempre podría, entre comillas, porque aunque para muchos blanco y en vasija, esto tendría que ser una representación de Tauro, la primera que tendríamos en la historia, no hay nada que nos diga que esto es un conjunto de estrellas del cielo, sencillamente es un dibujo que se parece bastante a lo que nosotros consideramos como una constelación. Pero bueno, ahí queda la cosa. Hablamos de hace 12.000 años. Aquí ya es un plazo de tiempo bastante importante. Damos un salto en el tiempo a los principios de la era mesopotámica y allí nos encontramos ya con algunas constelaciones de referencia, como pueden ser Escorpio, como puede ser Tauro o incluso la constelación de Leo. 3 constelaciones, las llamadas reales, junto con las estrellas reales, porque les marcaban de alguna manera el principio de las principales estaciones del año. Al menos es lo que parece indicar a algunos elementos que nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Si seguimos avanzando un poquito más todavía, nos encontramos que ya en Mesopotamia, pero más avanzado, aparecen representaciones astronómicas en estos trozos de piedra llamados kudurrus, en los cuales, bueno, pues se podía representar desde leyes a límites de terreno, resolución de conflictos y problemas, en fin, un montón de diferentes elementos, siempre coronados por esto, por elementos astronómicos, bien aquí o bien aquí. Podemos encontrar casi siempre se representa tanto la luna, el sol, y se piensa que esto, perdón, el sol, la luna, y que esto podría ser el planeta Venus, que es un elemento muy brillante del cielo. Y luego también puede ir acompañado por constelaciones. En este caso, aquí por ejemplo, se podría ver la constelación de Escorpio. Es un poco arriesgado, pero parece que podría llegar a representarse así. Recuerdo que lo tengo más amplio. En otras zonas también plasman, a su manera, ¿no?, conocimientos astronómicos. Uno de los primeros elementos que tenemos escritos hablando de estrellas es en estas tablillas de escritura cuneiforme a base de muescas, que mi más sincero respeto para aquellos que han conseguido traducir, porque tela, en el cual aparece una expresión, que es esta, que se lee mul, como veis aquí, y que significa algo así como estrella o elemento brillante, ¿no? Pero hay una zona en la cual, en lugar de mul, aparece repetido, mul, mul, con lo cual haría referencia a que no es una estrella en concreto, sino que es una agrupación de estrellas que llame la atención en el cielo, así que solamente se nos ocurre que posiblemente hablasen de este conjunto de estrellas, de las Pléyades, M45, uno de los conjuntos de estrellas que más destacan en el cielo en esta parte del mundo. Avanzamos más todavía, nos encontramos con discos como este de barro, hablamos en torno al 2000 a.C., en el cual encontramos representaciones de algunas constelaciones. Por ejemplo, tenemos aquí lo que podría parecer Géminis, tenemos por aquí también lo que podría parecer Piscis, Orión por aquí. Son intuiciones, ¿no?, que podrían asemejarse a lo que conocemos hoy en día, o también como este,
que a lo mejor alguno conoce, que es el famoso disco de Nebra, en el cual, bueno, pues intenta interpretar un poquitín también lo que aparece en este disco, ¿no? Parece ser que este conjunto volveríamos otra vez a las Pléyades, como ese grupo de estrellas tan llamativo del cielo. La luna, por su movimiento y sus fases en el cielo también muy importantes. El horizonte, estaría representado aquí, y aquí se piensa que podría ser una de las localizaciones por donde el Sol y la Luna podrían coincidir, seguramente en los equinoccios. Pero si seguimos más adelante ya tenemos escritura, ya que podemos traducir, en este caso griega, y una de las primeras escrituras claras sobre constelaciones y sobre objetos del cielo la encontramos en Arato, en la obra Fenómenos. En ella hace referencia a unos estudios que Eudoxo de Cnido había hecho pues como casi 200 años antes sobre estudios del cielo. Eudoxo de Cnido, por cierto, fue un gran matemático, aparte de filósofo, y se le considera el padre de la astronomía matemática, ya que se dedicó a pensar en cómo las articulaciones de las esferas podrían simular los movimientos de los planetas y justificar esos giros y esos movimientos retrógrados que los planetas tienen en el cielo aparentemente. Avanzamos a otra parte, una zona del Mediterráneo en la cual la influencia griega también llegó, que fue a Egipto. No sé si lo sabíais, pero Egipto y Grecia tuvieron mucho intercambio cultural. De hecho, sabios de la Biblioteca de Alejandría iban hacia Egipto, y también de Egipto iban a Grecia. Se intercambiaban conocimientos matemáticos, literatura, religión. De hecho, encontramos varios dioses griegos en la tradición religiosa egipcia y al revés. Y bueno, entre los conocimientos pues está la astronomía, evidentemente. Aquí tenemos uno de los elementos más, a mi parecer, más bonitos de la antigüedad. Es una cúpula que Napoleón se trajo de Egipto, a lo bestia, usando pólvora. Yo no sé cómo demonios no lo estropeó todo, pero sacó del templo de Dendera, dedicado a la diosa Hathor, sacó este planetario, por decirlo así. Es una bóveda en la cual se representan los principales vientos, comienzos de las estaciones y constelaciones en el cielo. Incluso hay también alguna posición de planetas bastante curiosa. Aquí tenemos el dibujo hecho más claro, ¿no? ¿Qué constelaciones nos suenan? Bueno, pues del zodíaco casi todas, ¿no? Tenemos Géminis, tenemos Tauro, por aquí tenemos Sagitario y Escorpio, aquí les tenemos Libra, en fin. Hay constelaciones que ya conocemos, que nos suenan. Hay constelaciones que ni por asomo, a no ser que ya lo sepas, por ejemplo, la pata de buey, que corresponde a la parte brillante de la Osa Mayor, al carro. Tenemos aquí después todo un conjunto de grupos de estrellas que consideraban importantes. Y aquí en este no está representado. Sí, tenemos este círculo de aquí y este círculo de aquí, que son dos planetas. Este representaría a Marte y este representaría, al parecer, a Júpiter, por el brillo en el cielo. Ya más adelante, en el siglo II, después de Cristo, encontramos a Ptolomeo. Ptolomeo fue un personaje que hizo una recuperación importante en cuanto a constelaciones y estudios del cielo, pero sobre todo de Hiparco. No fueron estudios propios, en realidad, fue una recopilación. Al parecer los trabajos de Hiparco estaban bastante perdidos, dispersados, y Ptolomeo se encargó de recopilarlos y hacer una publicación, como Dios mandaba, conocida como Himegale Syntaxis, o también Almagesto. A lo mejor el nombre os suena más. Almagesto, me imagino que algunos ya lo sabréis, es un nombre árabe, porque después del incendio de las bibliotecas de Alejandría, etc., pues se perdió gran parte de todo ese conocimiento, lamentablemente. Y gracias a que los árabes, zona de Persia al principio, después todo el imperio árabe, hicieron copias de un montón de trabajos de la biblioteca de Alejandría, tenemos hoy en día todavía conocimiento de este trabajo. Ptolomeo describió 48 constelaciones, la posición de más de 1000 estrellas, repito, de los trabajos de Hiparco de Nicea, ¿no? Representaciones de esas constelaciones las tenemos aquí, en esta preciosa escultura conocida como el Atlas de Farnese, o el Atlas de Farnesio.
Se encuentra en Italia ahora mismo. En Nápoles. ¿Perdón? Nápoles. En Nápoles, efectivamente. No me acordaba exactamente del sitio, pero sí, El en Nápoles. museo arqueológico. Hay una curiosidad con esta escultura. Llevaba no sé cuántos siglos desde que se construyó, guardada en diferentes familias poderosas de Italia, etc. Y hasta que cierto personaje, si no recuerdo mal, a principios del siglo XX, que le gustaba mucho la astronomía, etc., pues se dio cuenta que algunas de las figuras de aquí se parecían a representaciones de constelaciones. Y haciendo un estudio, pues llegaron a la conclusión de que estas constelaciones que aparecían aquí eran las constelaciones de Ptolomeo, que estaban casi perdidas en el tiempo, ¿no? De las 48, aquí tenemos 41. Evidentemente, cuando quieres representar algo, ocupas un espacio más grande, sin querer, ¿no? Haciendo los dibujos, por ejemplo, aquí el dibujo de Aries, de Piscis, en fin, de diferentes constelaciones que se ven por... Aquí tenemos la ya también extinta constelación de Argonavis, en fin, hay espacios que no entran todas las constelaciones, ¿no? También se ven algunos puntos que representan estrellas, pero básicamente son las constelaciones que nos interesan. 41 de esas 48 constelaciones. Y eso es lo que hasta nuestros tiempos ha ido llegando y se ha ido manteniendo en el tiempo. Claro, era todo lo que se podía ver de la parte norte hasta la altura de Alejandría aproximadamente, es decir, cielo del hemisferio norte y un poquito de la zona ecuatorial, pero nos faltaba toda parte del sur. Y a partir del siglo XV fue cuando los navegantes empezaron a ir hacia el sur, a hacer cabotaje por África y se dieron cuenta que el cielo, coño, que es diferente, que las constelaciones no son las mismas, que esto va cambiando, que perdemos la polar, que es la referencia importante, así que hay que espabilar y buscarse alguna referencia para poder seguir navegando, porque si no, a ver cómo demonios volvemos a casa. Las primeras expediciones, pues, lo hicieron como pudieron, pero después ya fueron expediciones con encargo. Uno de esos encargos fue Petrus Plancius, un estudioso y astrónomo del siglo entre el XV y el XVI, que se encargó de buscar a gente que le hiciera exclusivamente el trabajo de dibujo de la posición de estrellas del cielo del sur y también, pues oye, pues que se pusieran a imaginar figuras, ¿no? entre esas constelaciones. Se le encargó a dos navegantes, a Pieter Friedrich de Hauptmann, era uno de ellos, y el otro, perdón un segundito, es que tiene unos restos rarísimos y no me acuerdo bien. Peter Dixon Kissel, nada menos. Bien, pues ellos hicieron los primeros dibujos y fue Petrus Plancius el que lo recopiló, pero el que hizo las publicaciones, por decirlo así, fue Nicolás de la Calle, uno de los mayores divulgadores, grafólogos, o como queráis decirlo, dibujantes de constelaciones y de mapas celestes del cielo. Fue uno de los que había en aquella época, pero quizá uno de los más importantes también a la hora de publicar constelaciones celestes, ¿no? Aparecen entonces constelaciones que no tenían ningún tipo de mitología, ningún tipo de historia. Son constelaciones que se refieren a objetos conocidos o que van conociendo, animales que se van encontrando, personajes y demás. Tenemos, por ejemplo, el indio, el pavo, el tucán, tenemos el cincel, la paleta de pintor, el camaleón, la mesa, el reloj, el microscopio, el telescopio, en fin, diferentes objetos. Yo suelo decir que el cielo del sur es impresionante, porque claro, en el sur es casi todo agua, el cielo es mucho más oscuro, las estrellas se ven mejor e incluso más, un 30% más que aquí. Es un cielo realmente alucinante y, como puede decir bien Óscar, damos fe de ello, ¿verdad? Pero es un cielo muy aburrido. En cuanto a que, claro, aquí en el norte tenemos historias que nos explican por qué la Osa Mayor es la Osa Mayor, por qué tenemos el Pastor de Bueyes, por qué tenemos diferentes constelaciones, ¿no? Tradiciones mitológicas, bien de los griegos, bien de los romanos, bien de los egipcios, bien de diferentes culturas durante la historia. Aquí no, aquí son constelaciones, dibujos y ya está, no tenemos más. Bien, ya entre los siglos XVI y XIX, que ya es tiempo, pues claro, los astrónomos empiezan a tener cierta importancia, sobre todo por estudios astrológicos, ¿no? La astronomía y la astrología han estado ligadas durante casi toda la historia hasta hace bastante poquito. Y siempre había personas
poderosas, pudientes, que les interesaba eso de saber un poquito qué es lo que les iba a pasar, ¿no? Qué designios tenían los cielos, bien para emprender un trabajo, para casarse o para vete a saber el qué, sencillamente porque les gustaba el tema. Y claro, se dedicaban a pagar a astrónomos para que les hicieran esas cartas astrales y para que les tuvieran un poquito al día, ¿no? Los astrónomos a su vez también utilizaban ese dinero para poder seguir estudiando y poder vivir, poder trabajar en observatorios, haciendo sus estudios astronómicos y además las cartas que les daban a estos personajes con ese dinero. Pero había una especie de, no iba a decir de guerra, pero sí un poquito de enfrentamiento entre unos y otros, ¿no? Por ver quién era el mejor astrónomo, quién era el que más le llamaban, etcétera. Así que, ¿cómo conseguimos que nos llamen más? Haciendo la pregunta. Sí, así de claro, ¿no? Si tú me caes bien, yo te voy a llamar a ti. O voy a hacer que tú trabajes más para mí. Y surgen entonces constelaciones inventadas entre medias de estrellas que andaban por ahí perdidas para, de alguna manera, pues, caer bien a la gente. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Salterium Georgi, el arpa de Jorge, dedicada al rey Jorge III por Maximilian Hell, un astrónomo de 1659. O esta otra, Robur Carolinum, todo esto de aquí, el roble de Carlos, dedicada al rey Carlos II de Inglaterra, que según la leyenda pues se escondió en un roble durante un día entero, 24 horas, escondido dentro, después de la derrota que recibió de parte de Charles Scarborough en la batalla de Gloucester. O también constelaciones como esta, Tubus Hershelli o Telescopi Hershelli, una constelación que el propio Halley intentó colar de alguna manera para honrar a Herschel cuando en 1781 descubrió el planeta Urano, ¿no? De hecho había dos constelaciones al principio, luego la pusieron en una, Tubus Hershelli Major y Minor, y después al final quedó esta poco tiempo, porque esas constelaciones no se pueden mantener mucho, sí, pero al final... En esa zona no hay ni estrellas. Ahí. Efectivamente, en esa zona no hay ni estrellas, así que... Después dice que ya es difícil el lince, pero... Hombre, también hay que pensar que aunque no lleva prácticamente estrellas, y las que es un poco brillantes, hablamos de 1700. Y encima en aquella época se veía genial, hablando bien. Entonces, bueno, pues sin querer es que se podían a lo mejor diferenciar un poquitín, pero tampoco eran constelaciones que tuviesen mucha base, ¿no? Esta, el escudo, o el escudo de Sobieski, sí tiene más base. De hecho, es la única constelación que se mantiene actualmente, de las que se inventaron en aquella época. Si vais a Wikipedia y ponéis constelaciones obsoletas, os aparece una lista, pero una lista así de grande, por lo menos con unas 20-25 constelaciones que ya no existen. Y las hay de todo tipo, ¿eh? Las hay de todo tipo, de las más absurdas que os podéis imaginar. Pero esta se mantiene. El escudo de Sobieski, o el escudo solamente, que está dedicada al rey Juan III Sobieski, que era un héroe polaco, y que, bueno, pues se quedó entre las estrellas de el águila, Vega y el cisne, perdón, el lira y el cisne. En el colmo de... ¿cómo decirlo? A ver. Del retorcimiento, ¿no? Estamos en el siglo XVII-XVIII. El cielo es bastante estable, bastante conocido, tenemos las constelaciones, todo está más o menos bien ordenado, salvo esas pequeñas constelaciones, digamos, dedicadas. Pero hete aquí que llega Christophus Celarius y dice, nada, esto fuera. Yo soy un integrista católico y el cielo de los griegos no vale para nada. Tiene cara de pocos amigos. Sí, efectivamente. Tiene cara de tan pocos amigos que se cargó el cielo entero y se hizo todas las constelaciones nuevas. Ahora eso sí, con santos, vírgenes, ángeles y demás. Pero ojo, del hemisferio norte y del sur, que telita también, ¿no? Tenemos la tumba de Cristo, la barca de San Pedro, tenemos el arcángel San Gabriel por ahí, la lucha de los demonios, en fin, tenemos un montón de elementos, todos de origen católico, claro. Hablamos no cristiano, ya lo estaban
en aquella época con esas peleas, sido católico, pero aún así tenemos constelaciones totalmente distintas. Claro, eso tampoco se podía mantener porque toda la tradición que había, los conocimientos que ya existían, no se puede cambiar del planeta, así que esto pues desapareció al poco tiempo. Y ya por último, el cielo tal y como le conocemos hoy en día. En el hemisferio norte y el hemisferio sur, las constelaciones. Un encargo de la Unión Astronómica Internacional en 1928 a este astrónomo, Jean-Joseph Delporte, o como lo queráis decir. Si sabéis belga, me decís cómo se dice el nombre, porque sinceramente es bastante complicado. Bien, le encargaron que creara un mapa del cielo con las constelaciones y que además pues, distribuyese esas constelaciones por el cielo, ¿no? Y a cada constelación le dio su territorio, según las coordenadas de ascensión, recta y declinación. Lo hizo según los datos que había de tiempo atrás, con lo cual ahora mismo estos límites habría que andarles corrigiendo. Hay variaciones, ya sabéis, en movimientos celestes, ¿no? Pero cada constelación tiene su territorio, con lo cual también en cada constelación podemos ubicar un objeto con precisión. Como cuando hablamos que si está el cometa X en la Osa Mayor, sabemos que es una zona de cielo muy reducida y no es buscar en el cielo allá por pronto. Bueno, ya se ve. Lo que hemos visto hasta ahora es la evolución, por decirlo así, de las constelaciones hasta hoy en día. Pero claro, en el mundo, aparte de la cultura griega, que es la que ha llegado hasta nosotros, de hecho ha sido una evolución, ¿no? De los mesopotámicos pasamos a los griegos influyen en los egipcios de alrededor, los romanos cuando invaden a los griegos, en lugar de destruir como hacían todos, se dieron cuenta de que eran muy listos y se llevaron para Roma a los sabios con todo el saber de los griegos, y ese saber se expandió por el imperio romano, así que llegó a toda Europa de entonces. Más luego todo lo que conocían los árabes también llegó a España, y a través de la escuela de Toledo, con Alfonso X el Sabio, entró en Europa dando ciencia a Europa, donde estábamos todavía en aquella época, en las energías y en las luces, ¿no? Pero claro, aparte también hay más culturas en el mundo. Y, por ejemplo, la constelación de Orión se ve de diferentes maneras. Esta página web a lo mejor a algunos os interesa, luego, si queréis, os la digo. Tenemos aquí, alrededor, que no se ve ahí, tenemos diferentes culturas. A ver, pues, árabe, bielorruso, chino, los Dakota, los egipcios y demás. Y como vieron la constelación, vieron que es un conjunto de estrellas perfectamente reconocible, cada uno de ellos, ¿no? La forma básica casi todos la mantienen, algunos no. Bien, el gigante Orión, los árabes, pues esa es la que conocemos de siempre. En Bielorrusia la llamaban el trono, como el de Juego de Tronos además, es bastante alto, esa es la representación. Así peculiares, pues los egipcios veían a Sa, o también a Osiris, se representa bastante. Sí, ese difícil, mira este que es un búfalo. Yo no sé cómo demonios, pero bueno. El caso es que también... ¿Qué le ha pasado a ese búfalo? Puede ser yo. El búfalo... A ver, pone búfalo embrio. Yo no sé muy bien en inglés qué significa, pero vamos. Ese solo identificaba el guión. Sí. Hombre, ten en cuenta que también juntamos estrellas alrededor, ¿no? Pero básicamente tenemos la parte de Orión. Los indios aquí veían la mezcla, solamente la estrella de Betelgeuse, sí. Los japoneses, en eso, dime tú si ves aquí un investigador. Con gafas y todo. Sí, microscopio y la madre que lo parió, ¿no? Los macedonios, pues solo 3 estrellas. Se quedó calvo de todas. Bueno, a mí la que más me gusta es esta, con las estrellas, sí, Procyon y Aldebarán, de Carmen y Tauro, tenemos a aquel que trae el invierno. ¡Qué precioso! El Wintermaker, que llaman, la tribu Ojibwa de Estados Unidos, ¿no? En fin, que un mismo conjunto de estrellas se puede ver de muchas maneras. Por cara de pocos amigos me parece que hizo que este fuese Jesucristo. No te extraña, no te extraña. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que en la cultura que hemos tenido siempre nosotros, sobre todo desde que empezamos a hacer navegación y fuimos a América, descubrimos también la parte de África y tal,
¿Qué fue lo que hicimos? Llegamos a un sitio y aplazamos todo, ¿no? A tomar vientos, cultura, tradiciones, conocimientos y demás. Imponemos lo nuestro, que es lo bueno y lo guay. Y lo demás, carretera. Y hoy en día todavía seguimos luchando, peleando por recuperar parte de esos conocimientos. Sobre todo en la zona de Latinoamérica. Ya conocemos bastante de la tradición maya y de los incas, pero todavía hay un montón de cosas, sobre todo en temas astronómicos, que estamos intentando recuperar. Tradiciones así más peculiares con elementos conocidos, pues, por ejemplo, en la Osa Mayor, en el parte del carro, los romanos veían un arado romano, evidentemente, ¿no? La forma se parece bastante, como podéis comprobar. También los romanos, en lugar de un arado o de un carro, veían 7 puntos brillantes, 7 estrellas. Y para ellos cada estrella era un buey. Que también es tener imaginación eso, ¿eh? 7 estrellas, 7 bueyes. Y en latín 7 se dice septem y bueyes se dice triones. Así que esta parte en la cual se ven los 7 bueyes, los septentriones, es la parte septentrional. Más, Tauro también se ha visto de diferentes maneras. Hay una imagen preciosa que me encanta, de las tribus polinesias, en la cual veían la vela del Tainui. Si os fijáis, la forma de los cuernos del Tauro y la vela son prácticamente idénticas. Evidentemente no toda la embarcación, ¿no? Pero por lo menos la vela realmente es muy bonita. Y para finalizar, ha sido un repaso así un poquito rápido a lo mejor, o si queréis hacerme alguna pregunta, pues lo miramos. Llegamos a la actualidad. Claro, en la actualidad dices, es que en el cielo no hay más que descubrir. Error, como dice en el anuncio, ¿no? Error, porque el cielo no es solamente lo que vemos con los ojos. El cielo también tiene un montón de longitudes de onda diferentes que nos permiten ver imágenes diferentes del cielo. Infrarrojos, ultravioleta, rayos X o rayos gamma, como lo que tenemos aquí. Esta es la última imagen que el telescopio espacial Fermi en rayos gamma ha captado del cielo. Una imagen realmente preciosa con una cantidad de información impresionante y un montón de puntos de alta energía que también es flipante, comparándolo con el primer mapa que hizo. Y claro, pues como los científicos muchas veces son unos cachondos, a ver, aquí está. Pues tenemos un cielo nuevo, pues ala, vamos a hacer constelaciones. Pero claro, estamos hablando del siglo XX-XXI. Y claro, las constelaciones ya no pueden ser un dios de la antigüedad, el mito de Hércules, no. Aquí vamos ya a las cosas que importan. Por ejemplo, qué sé yo, aquí, el Mjolnir de Thor, ¿no? La viuda negra, la tenemos aquí. También. Faltan solamente los Iron Man y ya tenemos a casi todos los Vengadores. El Golden Gate. A ver, para los que son... Bueno, aquí tenemos el Monte Fuji. Más cosillas, los frikis. El Enterprise. Más cosillas por aquí también tenemos. Bueno, aquí un radiotelescopio, esto menos... El barco es el bonito. A ver si la pilla. Un barco moderno. No, Este, el radiotelescopio. es un barco de línea. Este de aquí, este es un faro. Aquí tenemos el cohete Saturno 5. Este es el obelisco. Tenemos la Torre Eiffel. Tenemos a Hulk. ¿Os gusta? Pues no lo perdáis. Aquí tenemos a Godzilla. Y hay alguna más por ahí. Ahora, evidentemente, esto astronómicamente no vale un pimiento. Pero el tiempo que se lo han pasado estos de genial y de risas, no se lo quita nadie. No se lo quita nadie. Bueno, sí que por pintar, pues pintar. Pero mira, ahí queda una cosa. Si os interesa también esta página, tengo aquí la dirección, también no lo puedo pasar. Porque además se puede jugar con visible también y ver pues los dibujos, cómo coincidiría con las constelaciones que realmente tenemos de forma oficial, ¿no? Y también pues si queréis alguna vez pues hacer algo parecido, pues saber por dónde están las cosas y así tenéis también una referencia. Pues, a ver, estamos aquí. Pues ya está, hasta aquí llega la charla, que espero que os haya gustado, por lo menos o que os haya contado alguna cosilla que igual no sabíais. Espero que por lo menos os haya llamado la atención en algún pequeño aspecto astronómico. ¿De acuerdo? Gracias por la atención y ahora, preguntas.
A ver. A mí de lo de las constelaciones me gusta también esa idea que tienen en algunos sitios del sur, los Andes y por ahí, en lugar de coger estrellas, coger huecos. Sí. Donde hay un hueco que cogen en Ñandú o... Había varias, ¿no? Sí, está el Ñandú, está el Zorro, que también tenemos Hay un hueco ahí. Sí, esa era una constelación oscura, las llamo yo, de los Sioux, si no recuerdo mal. Sioux son abajo, ya no me acuerdo bien. También está la huella del Ñandú. También hay una más hacia el sur, la zona que se ve desde la parte sur de Perú. Hay bastantes, hay bastantes. También hay una tradición que me gusta mucho, que esa la descubrí con Carl Sagan en la serie Cosmos. Todo lo que es la Vía Láctea con un solo objeto, ¿no? En la espina dorsal de una serpiente que se había comido todo el universo y estábamos dentro de esa serpiente, ¿no? Hay diferentes nombres y diferentes culturas. No se pueden contar todas porque, claro, sería muchísimo tiempo que podemos pasar aquí. Yo además también mi cabeza ya con la edad que tengo no se me quedan muchas cosas. Pero sí, hay un montón de diferentes tradiciones. Algunas son preciosas, otras son muy curiosas. Y nos tiene que llamar la atención el tratar de recuperar eso, porque siempre hemos, lo que decía antes, ¿no? Siempre hemos ido aplastando en lugar de incorporando o por lo menos manteniendo tradiciones y compartiendo cosas que sabían ya otras culturas y que nosotros a lo mejor no sabíamos. Más preguntillas o comentarios, a ver. Ninguno más. Eso es que nos ha gustado un pimiento. Yo te voy a preguntar una cosa que no tiene mucho que ver con esto, pero es que al ir mostrando fotografías y tal, he visto la representación que hacen de las estrellas desde antiguo, y desde antiguo es desde muy antiguo hasta el siglo XVIII, las pintan como puntos. Sí. Pero también, simultáneamente, a todo lo largo las pintan con estrellitas. ¿Tú sabes por qué se pintan con estrellitas? Porque, no sé, con la influencia ya que tenemos nosotros, pues sí, igual nos da por pintarla con estrellitas porque lo hemos visto en 1000 representaciones. Pero igual de buenas a primera, yo qué sé, un egipcio porque pica con piquitos. ¿O qué era? No tenía esquematismo. Tenía muy mala vista entonces. Podría ser. No, la verdad es que no tengo ni idea, sinceramente, porque nosotros siempre hablamos que con las fotografías, cuando salen los rayos estos así en 4 y tal, decimos que es la araña del telescopio la que hace la diferencia entre la luz y tal. Sí, claro, en la foto, Y es un por efecto. eso digo yo... Claro, ahí está. Pero representarlo con rayos saliendo de esas estrellas o de esos elementos, pues la verdad es que es complicado a mí me explicar. sorprendió cuando has mostrado la imagen esa mesopotámica, que Venus era claramente, la habían dibujado con picos, Sí. como una estrella. Digo, se debía ver muy... Sí, porque el sol, no sé si se veía bien en la imagen, pero el sol que estaba así totalmente redondo tenía unas ondulaciones. Ajá. Que a lo mejor también se puede interpretar como los rayos del sol saliendo, ¿no? Eso también sí que es más fácil de interpretar, porque claro, si tú tienes el sol, tienes nubes, que a veces se abre algún hueco, sí que ves los rayos del sol, y bueno, puedes interpretar como que el sol emite esos rayos de luz y lo puedes plasmar de alguna manera, pero una estrella pues no es tan fácil. Ahora que he dicho de Venus, en el siglo I o II antes de Cristo, por ahí, cuando pintaban estrellas con piquitos, Sí, eran 4 piquitos, más o menos. sí. Pero a Venus, que siempre pintaban con 8, con el doble. No sé si se aplicará desde Mesopotamia, pero yo sé que en esa época solían hacerlo así. Pero En los kuduros se parecen con 8 puntos, me parece. Son 4 más grandes y 4 más pequeños. el que hemos mostrado en Mesopotamia sí que tenía 8, Sí. pero no sé si será por eso para distinguirle que fuese Venus o porque le dio por pintar al artista 8. Yo fíjate, creo que tenga que ver algo con la numerología o una cosa de estas. Sí. O más adelante, cuando en los mapitas, cuando hacían mapas, sí, cuanto más brillante, pues más picos le ponían. Pero Yo creo que tenga que ver los picos. con el tema de los números y la influencia de los números en las creencias de aquella época. Personalmente, es una opinión, porque claro, cada cultura tiene sus números mágicos, ¿no? Para los judíos lo del 3, el 9 y el 6 eran muy importantes, y todos los múltiplos que se ven de ahí.
Así que a lo mejor los mesopotámicos era el 4 y el 8. ¿Qué te sabe? A mí lo que me extraña es eso, que convivían los puntos con los pillitos. Sí. Nunca sabía. A lo mejor por para qué. diferenciar las más brillantes de las menos brillantes. A lo mejor para diferenciar planetas de estrellas. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Y he buscado información al respecto, pero no hay ningún tipo de explicación, ni siquiera una teoría que diga, pues podría ser por esto, pero no. Para nada. Pues me dejas con la duda. Ya lo siento. Pero seguiré buscando. Vale. Nada más. Pues nada, pero venga. Pues muchas gracias. Pues gracias por venir.